buenas noches y bienvenidos otro día más a Mensajes de Orión. Y bueno, esta noche porque no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer con mi amiga Siam, vamos a hablar de un tema un poco controvertido, bueno, un poco bastante, que bueno, que yo en el canal ya lo he tocado bastante, ¿no? Le da bastante caña al tema este de las nuevas sectas, de las sectas, ¿no? Y bueno, he querido contar con mi amiga Siam porque es bastante conocedora, ¿no?, de este tema y bueno, ella en base a su experiencia personal puede contarnos muchas cosas sobre todo esto y sobre todo, súper importante, el objetivo de este programa es, o sea, este programa lo hacemos para vosotros, ¿no?, para ayudaros a tomar decisiones por vosotros mismos, ¿no? Y para que esas influencias que a veces pueden surgir en este tipo de grupos, pues las sepáis a lo mejor reconocer un poquito, ¿no? Simplemente es el objetivo de ayudar sin hacer daño, ¿no? Y sin querer tachar ni señalar con el dedo a nadie, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Simplemente es, pues, eso, para ayudaros y lo hacemos con todo el amor y el cariño del mundo. Muy buenas noches, Siam, ¿qué tal estás? Hola, buenas noches. Pues un poco nerviosa porque es un tema es la primera vez que hablo de este tema y también contenta por otra parte porque si se puede arrojar un poquito más de luz en este aspecto de manera natural, pues aquí estamos. Sí, la verdad es que sí que es un tema eso muy controvertido y tú sabes por qué, porque muchas veces la gente no es consciente de que está en una secta, ¿no? Sí, Ese es el gran problema, ¿no? La conciencia de no saber dónde estás o que te lo tenga que decir alguien de fuera y hay veces que es sí. súper complicado, ¿no? Que te pueda alejar también de tu entorno más cercano, familia y eso. Bueno, ahora entraremos un poco más en ese tema. Me gustaría Ujú. que empezaras contándole a los oyentes un poquito eso, quién eres, tu trayectoria y, ¿no?, un poquito sobre ti. Pues a ver, bueno, me considero una persona que desde muy niña pues se hizo muchas preguntas y sencillamente pues nada más que esto, he ido pues preguntándome y entonces encontrándome a lo largo de la vida personas pues a lo mejor con un conocimiento X que a mí he sentido alguna atracción y entonces pues me he dejado un poquito llevar, por así decirlo, ¿no? Bueno, de alguna manera en mi familia pues todas mis tías, todo mi entorno eh, siempre este mundo espiritual, entre comillas, o siempre han viajado a India, siempre han sido, para mí mis grandes maestros han sido mi familia, pero ya con el ámbito familiar lo dejé atrás, desde muy jovencita, a los 18, 19 años empecé a viajar al extranjero, a India concretamente, y bueno, fui encontrándome, como te digo, pues personas que a mi entender tenían un poquito más de conocimiento y muy agradecida a todas ellas, pero con el tiempo me di cuenta de que en el crecimiento de ambas, pues de alguna manera cuando tú le das la fuerza a alguien de tu vida o por así decirlo, la llave o la última palabra, esa persona sin quererlo, porque yo no digo que sean ni buenos ni malos, pero sin quererlo, pues se crecen en una energía Espera, Siam, positiva. que se te oye un poco mal. Vale, ¿ahora mejor? Sí, ¿Sí? repítelo, sí, a ver, que se oye así como una niebla, no sé si es por el aire o por el micro. Sí, a ver ahora. ¿Mejor ahora? No, peor. Ay, sí, es que estoy en un tema distinto, pero bueno, a ver. ¿Sí? ¿Mejor ahora? No, peor, cada vez va creciendo. Vale, a Pero ver ahora. es el micro, es ¿Mejor? el aire, ¿o Es qué es? el aire. Sí, es que se ha movido un poquito de aire, porque, a ver, ya, mejor ahora, ¿verdad? Sí, lo último, Vale, retoma con lo vale. último. Lo último es, no me acuerdo muy bien, a ver, Qué eso, memoria. darle fuerza a alguien, Eso es es. decir, cuando es como, es lo peor que podemos hacer. Pero si es la experiencia que uno necesita para crecer y darse cuenta de esto, pues adelante, que lo haga. Pero yo he ido creciendo en mi camino y he tenido personas al lado en las cuales personalmente yo, le he dado la última palabra de mis actos. Es decir, la fuerza y el control la he cedido. Y entonces esto es el principio
de un líder. Un líder lo que quiere es la energía y la fuerza de las personas. Entonces, no todas las sectas se rigen por el dinero y no todas las sectas se rigen por un trasfondo espiritual. A veces el trasfondo espiritual que hay es bueno, porque el conocimiento es bueno. Es decir, uno estudia los libros de una cultura, de una religión que es buena, tiene una buena base. A mí me encanta saber de todo y me gusta pues tener en mi vida la presencia pues de la cultura, de todos los grandes sabios que han pasado por esta vida y para eso están, para que las tengamos. Pero las sectas es un tema un poco controvertido hoy en día porque las personas, los grandes líderes lo que buscan en esencia es un alimento para su ego. Se dice que, a ver, controlar el órgano genital es muy difícil, pero controlar el órgano de la lengua es el más difícil de todos, el más voraz de todos. Entonces, controlar la lengua, el pensamiento, la proyección, el controlar a otros, eso es lo más difícil que tiene el ser humano. Y esa es la base de casi todas las sectas que hay en el mundo, la base que rige. Y es un poquito, ¿cómo darse cuenta que uno está en una secta? Pues Eso te es iba a difícil, decir, ¿en qué momento es te das difícil. cuenta de que le estás dando la fuerza a alguien, a ese líder? Pues a ver, es difícil, es difícil, pero ese alguien cuando ya no puede controlarte o cuando ya se da cuenta de que después de haberle dado ese poder, ese alguien se da cuenta de que no te tiene en su totalidad porque tú, bueno, has ido viendo ciertas cosas que no encajan, ¿no? Que como que te resuenan un poco, bueno, pues ese alguien empieza a hacer una presión de grupo fuerte, empieza a hacer una presión también a través del miedo, a través de muchos patrones psicológicos que intentan coaccionarte y volver a coger el control. En el momento que tú ves que alguien quiere ese control sobre ti, eso es una secta. En el momento que ese alguien pierde un cierto control sobre ti, que tú ya le has dado, eso es un denotante que es una secta, porque es un círculo pequeño en donde todo el mundo da por hecho que ese es un buen comportamiento y nadie se asusta o nadie se echa las manos a la cabeza y decir, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, lo primero es que lo que está pasando dentro no se comenta fácilmente a los familiares porque o a las personas cercanas a tu ámbito, porque ya no hay personas cercanas a tu ámbito. Porque para tener el control de una persona necesitas que esa persona crea que tú estás en posesión de la verdad, que a tu lado esa persona va a crecer, que sin tu ayuda esa persona no va a hacer nada ni nadie, y lo más importante es que desprestigian el pasado, el presente y el futuro de esa persona si no está a los pies del líder. Entonces, esto es denotante de una secta. Y te digo que hay grandes movimientos religiosos muy importantes en el mundo que, que están ahí por algo. Es decir, que hay una base buena. No digo que todo sea malo, pero las personas no saben tener poder. Por alguna razón las personas no saben tener poder. Darle el poder a alguien es lo peor que el ser humano puede hacer. Los gobernantes, y no digo que no sean necesarios, pero es una forma de vivir que ya de por sí crea un problema. Es una forma de pensar que no tenemos el control, que se lo tenemos que dar a alguien. Entonces es como un policía. Un policía está ahí porque hay un delito. Ya el policía en sí hace que esa energía sea de esa manera. Si no hay policía, pues no hay delito. Si hay, no, es como un círculo vicioso. Entonces, yo creo que esto se debería de alguna manera dar en la escuela. La inteligencia emocional, eh, pasos a seguir, como saber, intuir, oler, ese tipo de personas que no nacen de la nada. Son personas que a lo mejor tienen una cierta carisma o una cierta sensibilidad para leer, para saber, para sentir al que tiene enfrente, y con el tiempo la vida o las personas le empiezan a dar un poder X. En el ámbito del Reiki, por ejemplo, hay muchas personas que empezaron de la nada y ahora se llaman gurús y se llaman tal y tienen a personas a su cargo las cuales les dicen o les llaman por teléfono a cualquier hora del día y dice, estoy sintiendo que tu energía está tal o está cual. Asústate cuando esto pase.
claro, Sí, es de risa, sí, pero sí, a mí, fíjate cuando eso pase. a mí me ha Digo pasado, ¿eh? Reiki y que todo Lo el he mundo del visto. Reiki me perdone, digo Reiki porque es un ámbito común que suceda, no sucede en todas las personas que hacen Reiki. Conozco a gente que hace Reiki, que es maravillosa, yo tengo también en todos los niveles, me encanta, Yo también. menos en la maestría, es decir, que por favor que nadie se ofenda con esto porque no es mi intención, pero en el momento que alguien controle y pues esa persona tampoco tiene vida privada, es decir, ¿me explico? Sí, sí, yo lo he Es que visto, es un yo lo tema, he visto. sí, 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 es un llegan tema un en las poquito, conexiones. Ay, estoy sintiendo, es que eso lo he visto. estoy La sintiendo, llamada, la llamada por teléfono, de teléfono, ¿no? Y cosas así, ¿no? Gente que está en psicosis realmente, ¿no? es psicosis. En ese Ujú. tema. Bueno, yo una vez fui a una tienda y cogí un cuenco tibetano, ¿no? Y empecé a tocarlo. ¿En qué mala hora empecé a tocar el cuenco? De verdad, me dice la que había ahí en la tienda. Madre mía, a ti no te suena porque llevas energía negativa por todos lados. Ya, Dije, pero me escúchate. cargo. Loca, una loca, ¿no? Entonces, Sí. sí, básicamente eso, ¿no? Y te voy a Sí. hacer una pregunta. Bueno, has dicho una cosa súper interesante, ¿no? Que cuando estás dentro hay veces que vas viendo que las piezas no encajan. O sea, Ujú. ¿cuál sería el detonante o por qué piensas tú que algo falla, ¿no? ¿Por tu nivel de conciencia? Porque claro, tú, bueno, sí, vamos a ver eso y ahora te pregunto algo. ¿Por qué empiezas a ver que esas piezas no encajan? Porque no todo el mundo lo ve, ¿no? O sea, No, dentro de ese grupo, ¿cuántas personas dirías que mira, empiezan a tener esa conciencia para saber que las piezas no encajan? lo primero es que cuando estás ahí, hay, no siempre, pero siempre hay a nivel emocional algo que quedó destapado en tu niñez o en algún momento de tu vida, que ese anhelo se, se ve tapado, protegido por esas personas o por ese vínculo, ¿no? Entonces, ese vínculo emocional es muy fuerte y mmm, restan esos anhelos tan fuertes, porque normalmente cuando una persona accede a un círculo cerrado, accede por unas razones emocionales y de búsqueda y de muchas otras índoles. Entonces estas personas tienen una inteligencia que no digo que sea sobrecomún, porque cualquier persona de a pie puede saber, pero tienen una inteligencia que les hace muy avispados y hacen conectar contigo de una manera concreta para mostrarte o enseñarte que ese anhelo lo vas a poder cubrir allí y con ellos. Entonces, ¿cuándo te das tu cuenta de que cuando de alguna manera ellos han bajado la guardia, han dado por hecho que, que ellos te están sobreprotegiendo y dándote algo? Entonces, ellos han bajado la guardia y es cuando llega el momento de que empiezan a pedirte. Te piden que seas fiel, te piden rendición, te piden una serie de cosas que es cuando tú empiezas a ver que te están pidiendo, ¿cómo decirlo? Es algo tan sutil, pero yo pienso cómo ha sido todo el proceso y ha sido tan sutil. O sea, personas de a pie como yo, que tenían pues, un pasito o dos más para adelante y sencillamente pues creamos un grupo de personas que viajábamos, hacíamos una ayuda humanitaria y ya te digo, tenían un conocimiento o dos más que yo, no más. No son personas que no tocan el suelo para caminar. Y hablando mal con la palabra, se cagan como tú, pero tenían unos pasitos por delante y conforme tú le ibas dando esa fuerza, ellos de alguna manera se iban acomodando en esa fuerza y cuando ya se acomodan y te ven que estás totalmente sujeta, es cuando empiezan a pedirte una serie de cosas que a lo mejor pues, no están dentro de tu forma de sentir, de tu forma de ser, una serie de exigencias y ellos también tienen un reflejo muy fuerte hacia todo el adepto, hacia toda la persona y es que todo aquello que en su vida ellos no han realizado o que han tenido algún problema, algún trauma, ellos lo ven reflejado en ti. Entonces intentan solventarlo a través de ti. Intentan, el control es máximo, aunque no te lo digan con la palabra, solamente con la mirada, con el gesto, con la forma de actuar, tiene un control máximo. De hecho, yo recuerdo uno de ellos que tenía un trauma con su padre muy fuerte, porque el padre nunca lo aceptó tal y como era y tal. Entonces, a todo el mundo que le decía, porque es que
luego esa es otra, que luego a todo el mundo le hablaba y le decía de sus tramas delante de todos. O sea, tú te sentabas en aquel lugar, que era un lugar pues de reunión para hacer una introspección, una serie de meditaciones y tal. Más que meditaciones era escuchar la vida de él, porque se tiraba todo el día contando su vida y sus experiencias, porque era tanto lo que llevaba esa persona adentro, nadie se daba cuenta, pero era tanto que solamente quería hablar de él y de su vida. Pues encontraba en todas las personas patrones referentes a lo que a él le había sucedido y le metía el dedo en la llaga como si no hubiese mañana, como su padre hacía con él. O sea, tú podías ver en la forma en la que hablaba la gente el reflejo de cómo el padre le trataba a él. Personas muy traumáticas y con una infancia muy dura son las personas que han desarrollado como la fuerza de tener algo bajo su control. No han podido tener su vida bajo el control del que quisieran, no han aceptado y de alguna manera y tienen una psicología de la hostia y luego saben manejarse en ese ámbito a un nivel que hasta ellos mismos se lo creen. O sea, yo de estas personas que te hablo, si alguna de ellas me escuchase, diría, ¿qué están diciendo? Ellas se echarían las manos a la cabeza porque pensarían que tú estás ahora mismo endemoniada por decir estas cosas, o estás, ¿sabes? O sea, y no solamente, sino que cualquiera de los que estén en ese círculo y han visto quienes se han salido de esos círculos, te miran por la calle y se cruzan de cera cuando han compartido contigo 20 años una cama, un aseo, una comida, una sonrisa, un llanto, lo han compartido todo. Y de la noche a la mañana tú llegas a ser no solamente lo peor, sino el anticristo. Sí, totalmente, claro. Entonces, ¿cómo llegas a verlo? Pues esa es mi experiencia. Yo llegué a verlo cuando ellos bajaron la guardia y empezaron a exigir una serie de cosas que ya no era la dulzura, ya no era el compañerismo. Estamos en un camino que nos ayudamos. Yo tengo un pasito más por delante que tú y tengo un poquito más de visión, te puedo guiar, pero nada más que eso, no. Eso se convirtió en, yo estoy por encima de ti y tú dame una reverencia. Quiere decir, esto ya se veía, o sea, la gente hacía reverencias a esta persona. Y esto algún día, cuando yo me arme de valor, o cuando tenga que ser, o cuando el tiempo se cumpla, algún día estos lugares, estas formas de actuar, pues cada uno tendrá las consecuencias que se merece, porque es un tema bastante controvertido. Cuando yo era pequeña, me acuerdo que una vez íbamos en coche y vimos un coche que iba en dirección prohibida y nos contaron, la gente del barrio, que esa persona se había salido de una secta y que la secta tenía tanta fuerza y tanto poder sobre esa persona que mira lo que habían hecho, lo habían vuelto loco. Entonces, cuando yo era pequeña, yo tenía un raciocinio y yo pensaba, qué exagerada que es la gente y que se creen que las sectas, fíjate, la gente más de pueblo que las amapolas. Pero con el tiempo descubres que la presión de grupo es tan fuerte y que la presión que ellos inculcan en tu cabeza de que no eres nada sin ellos es tan fuerte que cuando tú tomas la decisión de llegar a irte de un sitio así, con esta psicología tan fuerte, tomas la decisión y cuando pasa el tiempo y cuando tú tienes que seguir luchando en contra de ese pensamiento que te han ido instalando a cuentagotas y muy fuerte. Es decir, toda una persona durante 20 años le dices algo y lo repites como un mantra y al final esa persona inconscientemente se lo cree. Claro, sí, y no hace falta, no hace falta años. Si una mentira dicha 7 veces se convierte en verdad, en cuanto se repite algo 7 veces, por lo que decías tú de que la propia persona o el propio líder se termina creyendo, ¿no? Y bueno, incluso esos seguidores se terminan creyendo todo. Es como si dijera que los elefantes vuelan, yo creo que se lo creerían y todo este tipo de cosas, sí. ¿Sabes a lo que me recuerda todo esto que me cuentas? Bueno, porque yo estaba en diferentes grupos así espirituales, ¿no? Entre comillas, y sí que es cierto que me siento súper identificada con todo lo que me cuentas porque a mí me ha pasado, ¿eh? A mí me ha pasado, y no está mucho tiempo, porque yo para esas cosas, a ver, yo soy una persona, no sé cómo definirlo. No es que no me las doy aquí de que tengo una conciencia, no, pero yo sí que es verdad que tengo unas ideas un poco marcadas, ¿no? Me gusta ser bastante individualista, silenciosa conmigo misma, no me gusta mucho, soy un poco marginada, ¿no? Espero que me entendáis bien. Entonces, claro, yo cuando he asistido a grupos así, y a mí han empezado
¿no? A meterme ideas, historias así un poco extrañas. La verdad que siempre me olía a chamusquina, ¿no? Hay veces que me lo he creído porque es inevitable, pero hay otras veces que no. Y sí que es cierto que una vez estuve en un grupo y luego pues cuando me dejé ese grupo no paraban de llamarme, incluso una Ujú. vez vi a una persona que formaba parte de ese grupo espiándome en el trabajo, ¿no? Lo vi en la parte de Sí. fuera para ver lo que hacía, ¿no? Y ya me quedé, y ya dije, esto está pasando ya de castaño a castaño oscuro, ¿no? Luego ya pararon obviamente porque tuve que bloquear a la gran mayoría, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero Sí. te das cuenta del control que ejercen sobre ti y de esas verdades absolutas que ellos Sí. defienden a capa y espada, ¿no? Y eso Ujú. ya es un síntoma de alejarse, ¿no? Cuando una persona se cree que tiene la verdad absoluta y encima la tiene sobre ti, ya Ujú. es cuando se tiene que empezar a dudar, ¿no? Es por eso que yo he criticado mucho lo de las nuevas sectas, ¿no? Y ya no solo sectas como las que hablábamos, a lo mejor como el cristianismo o el hinduismo, ¿no? O sectas de este tipo espirituales, sino ya han surgido unas nuevas sectas, ¿no? Que son pues del tipo estos líderes extraterrestres que bueno que van a bajar y que lideran grandes grupos y que todo el mundo canaliza y todo esto y la verdad es que a mí me da auténtico miedo, ¿no? Ver a la gente o sea que no tiene un convencimiento y un amor hacia unos seres incluso que ya no son ni de carne y hueso que no me quiero imaginar las personas que lideran grupos, ¿no? De carne y hueso y bueno, y más cuando van a satisfacer todas tus necesidades. Me recuerda también a una amistad que tuve, porque ya no solo, o sea, una relación incluso de pareja se puede convertir en algo sectario, ¿no? Y de amistades igual. Mm. Sí. Yo en ese terreno también he tenido experiencias y yo tenía una amiga que siempre tenía que darle la razón en todo, ¿no? No podía reñirla ni decirle cuando hacía algo mal o incluso lo que yo pensaba, ¿no? Entonces hasta que un día, la relación duró hasta que un día le dije lo que yo pensaba realmente, ¿no? Entonces hasta ahí duró la Sí. relación, obviamente, ¿no? Cuando termina la relación con Sí. una secta, igual, es prácticamente lo mismo. Hasta que te Lo, plantas y dices lo que piensas, hasta ahí hemos llegado. lo estás describiendo a la perfección, porque en verdad la secta es mi pensamiento es el válido y el tuyo no. Claro, Sí, es una sociedad solamente de uno y en donde yo te dejo que tú entres, pero la vida, en verdad, hay una serie de conocimientos infinitos y estamos aquí por y para algo. Entonces, yo tengo una idea desde siempre que es cualquier conocimiento es válido. Es decir, tuve siempre una ansia de saber, de conocer, por eso me abría a distintos movimientos, me ha gustado siempre conocer, saber, y de hecho, en el movimiento en el que estuve es un movimiento que tiene, que en realidad es un movimiento fiel a ciertas verdades sobre todo, bueno, pues de unos libros de India, los Vedas, el hinduismo, en sí es una gran religión y creo que es un gran compendio de conocimientos muy importantes para nosotros, para la forma de vida en la que tenemos aquí, sobre todo en Occidente, que estamos a veces, pero lo más peligroso de todo es coger una verdad de un lugar que en verdad es así, que te está, es como por ejemplo la medicina tradicional china, te dice si el hígado está un poquito inflamado, pues este punto lo vas a tener mal. Eso es una verdad. Ahora, ¿qué puedo hacer de esa verdad? Mi templo y ser líder y solamente por esa verdad, pues coger un montón de adeptos y hacer la religión del hígado inflamado. Y la gente me sigue y yo estoy hablando una verdad, pero la estoy llevando a mi terreno y con una finalidad, que a lo mejor no es que tu hígado se desinflame, sino que mi bolsillo se engorde y que mi ego también y otra serie de gilipolleces más que llegan en mi mente. Ahora, si tú me das ese poder, pues, y eso es lo más peligroso porque cogen una verdad que está por ahí fundando, que pues de esto, del otro, de lo que sea, y la hacen suya. Y luego te das cuenta que vienen personas de esa misma religión o de ese mismo movimiento, personas que están pues en otro punto, que están en India, que están a lo mejor en un conocimiento mucho más profundo sobre el tema y tal, y esta gente hasta incluso se enemistan con ellos y crean un círculo como mucho más cerrado. Es decir, la finalidad de una secta en concreto no es
que tú llegues a lo más que tú puedas llegar de ti como persona y en todos los ámbitos, sino que te cierres lo más posible a ese pequeño grupo, a esa pequeña conciencia y entonces eso es el denotante que uno tiene que ver que, por ejemplo, la Federación de Reiki, hay unos reikianos que son los auténticos y otros que no. En la acupuntura pasa lo mismo. Hay acupuntores que en 3 meses sacan una titulación y son pinchagujas, y hay la Federación de Acupuntores, se estudia durante 2 o 3 años y otros que han estudiado toda la vida al lado del maestro y el resto de que les queda de vida lo han practicado, porque se dice que la acupuntura es un arte que no se termina nunca de saber. Quiere decir que con todo esto, los denotantes que las personas pueden saber es cuanto más pequeño se hace el círculo, cuanto más grande es mi verdad y más pequeño es el círculo, ahí puedo ver que algo está pasando, que realmente hay una verdad detrás de todo eso, ¿me explico? Y muchas veces no queremos darnos cuenta o no queremos eh, como porque estamos acomodados. A veces cuando hemos tomado la optativa de un círculo, hemos creado una idea, le hemos dado vida y con ello somos felices, porque hemos proyectado con nuestra mente la idea y la finalidad y incluso el camino. Entonces, salir de esa idea, aunque te estén machacando, aunque haya un líder, aunque salir de esa idea es muy difícil. Yo sé que muchas de las personas que han compartido conmigo durante 20 años, que ahora me ven y se cruzan de cera y escuchen, a lo mejor escuchen esto algún día, dirán, qué barbaridad, cuando en sus vidas está sucediendo una barbarie, es decir, familias enteras rotas, niños pequeños que a lo mejor tienen una sensibilidad y se les ha dado un trato como si fuesen bárbaros, como si fuesen, porque karmáticamente han llevado un peso o han sido de una manera determinada. Esto realmente es denunciable. O sea, si yo me pudiera poner a escribir y a decir concretamente familias que se han visto afectadas por estas personas concretamente y han dicho barbaridades, han separado familias y han hecho, por ejemplo, un niño pequeño, me acuerdo que era un poco raro, estaba siempre con bichos, con la tierra, y al final se le repudiaba y el crío ¿qué te voy a decir? Con 9 años, llorando de las barbaridades que les decían allí delante de todo el mundo, y al que tenían al lado, no la acaricies, que él tiene que madurar, tiene que hacerse grande y fuerte. ¿Cómo se le dice esto a un niño y el padre y la madre aguantan esto? Porque dicen que es lo mejor para el niño. A ver, tú has estudiado psicología para saber qué es lo mejor para el hijo de otra persona, tú has estudiado, es decir, tú eres una persona intuitiva que se ha sacado una titulación de X, si se la ha sacado, y se ha puesto al frente de algo con una verdad bajo el brazo, y es que sabe de todo, porque es que luego eso es otra cosa. Estudiaba a lo mejor durante, no sé, 2 o 3 días un de YouTube sobre imanes. Me acuerdo que había una persona allí que estaba a puntito de dejar el cuerpo, estaba muy enfermo, tenía un cáncer en el intestino, y no se le ocurrió más que otra cosa que darle un par de imanes, derecha e izquierda, y decirle cómo se los tenía que poner y el tiempo. Claro, yo cuando le dieron los imanes, yo le dije, pero es que de esa manera le va a subir más la energía y no le va a ayudar, que se informe bien de cómo tiene que ponérselo. Entonces la chica me escuchó y me dijo, oye, pero ¿cómo tiene que hacerlo? Y entonces él, esta persona que era tan entendida en todo, que se hacía un curso de YouTube y lo sabía todo, decía, ¿cómo puede alguien dudar de mi palabra? ¿Quién es aquí el jefe? O sea, tenía unas cosas que tú decías, cualquier persona que lo escuche de la calle tiene vela, pero claro, tú estabas en ese ámbito, yo me miraba con el resto y yo decía, nadie reacciona. ¿Está yo medio loca? ¿Seré una...? No pinto No, aquí mucho, ¿no? pero eran cosas muy fuertes que yo ahora las veo y digo, esto es denunciable, pero en su momento yo estaba llena de miedo, he de reconocer que estaba llena de miedo, por eso me cuesta mucho hablar de este tema y si alguien me está escuchando y está viviendo una situación similar, que no dude en que si tiene una pequeña duda, que lo hable con alguien, porque si está dudando es porque algo está sucediendo, porque yo estuve los últimos 4 o 5 años dudando hasta que conseguí salirme. ¿Tú sabes lo que son 4 o 5 años de duda por miedo? Porque tenía tanto miedo
que mi vida iba a ser un desastre, que todo el camino que yo había recorrido en verdad no era real, y sobre todo es darte cuenta de que tú misma te habías equivocado. Y ese es el gran problema, que a lo mejor también tenemos tanto orgullo que darnos cuenta de que, oye, pues mira, me he equivocado, no era por aquí, pues ahora es por aquí, por este otro camino. Pero si esto sirve para algo, para alguien que está viviendo algo similar, si alguien escucha esto y tiene una pequeña duda, pues que no dude en consultar con alguien, en hablar del tema, porque hay cosas que no se deben de pasar por alto. Y yo personalmente las pasé por alto porque creía que yo era la rara del grupo, que yo creía que era la rebelde, porque además es que encima te lo dicen, ¿no? Vas en contra de Natura. Cuando yo decía, pero si no tiene estudios sobre este tema, sobre este campo, y se las da a ver, o sea, ¿sabes? Y es que, y así como esas te puedo decir, familias enteras que a lo mejor no han tenido dinero y han ido muy justas, pues las ha embarcado en un negocio porque esos negocios tienen el nombre que le representa a él, y esos negocios se han mantenido con créditos y pidiendo, y se han hasta las cejas, ¿sabes? Familias tener que juntar en la misma casa para poder mantener ese negocio porque tiene el nombre de él. Y si tú no me metes en ese negocio, las personas que yo te pido, o porque él también pasaba consultas, hacía cursos, en cada curso cobraba, y si no pones un mínimo, yo te voy a ridiculizar y te voy a insultar delante de todo el mundo y te voy a hacer sentir lo peor de lo peor. Entonces, con este miedo generalizado, hacía que los centros que tienen su nombre, que los representan a ellos, hace que la energía, una vez al mes, hace cursos y charlas. Las charlas son gratuitas y los cursos que él hace pues no son gratuitos. Pero es que en los cursos lo que te encuentras es que la señora de la derecha, que va de rojo, se sienta en la esquina, porque a lo mejor no quiere saber nada, y entonces él la mira y le dice, tú, hace 20 años te partiste la uña del dedo gordo del pie de no sé qué, y aquella se queda alucinada y dice, ¡ah! Tú tienes el don de ver, pues yo me pongo a tus pies, ¿no? O algo así. Sí. Que me imagino yo que... Entonces, son personas con una cierta sensibilidad, una cierta capacidad que tienen desarrollada para saber, intuir qué sucede o qué ha sucedido en la vida de... Pero esto no te da derecho para decir la vida de delante de otro tanto de personas, y tampoco nadie que escuche esto, por favor, que le dé la potestad, que le dé la fuerza a ese tipo de personas, porque esto es un circo. La persona que tiene capacidades, o que siente, o que percibe, y que va a ser buena, que tú la tengas en tu vida, no va a hacer esto. No va a hacer de su capacidad un circo, porque esto es un circo. Para hacer eso es darme publicidad a mí por y para algo. Entonces, quien haga eso, pregúntate qué es lo que quieres, porque algo está queriendo. Porque en verdad, las personas que tienen capacidades o que se las guardan adentro, no lo dicen. Es decir, si tienen a alguien cercano que... Entre todos somos un poco... Esto ahora se le llama registro acásico. Hay gente que le pagas un dinero para que se conecte y te dice los registros acásicos de tu vida, lo que te va a pasar, lo que te pasó y lo que tus guías y tal. Vale, esto es real, esto sucede, pero esto sucede con las personas de bien, que tienen un poquito de sentir empatía. Esto ya sucede de manera espontánea y natural, y creemos que solamente unas cuantas personas tienen acceso a esta sensibilidad, y entonces los seguimos, los hacemos, y este es el gran problema, que no nos damos cuenta de la potencialidad que hay dentro de nosotros y de todo lo que tenemos por descubrir. Vemos a una persona y no sabemos que todo lo que estamos viendo en esa persona también está en nosotros. Lo que pasa es que no hacemos un circo de ello. Claro. No, pero un gran denotante de secta o de cómo saber, pues es donde veas circo, donde veas control. ¿Sabes? Yo me gustaría arrojar mucha más luz sobre ese asunto, pero se me mezclan todas las palabras porque es tanta la emoción, tantas las experiencias que han sido, que quizás yo necesitaría, pues no sé, como 2 horas o 3, un poco más, o esquematizarlo para poner los puntos más importantes, porque como es algo que me ha tocado y emocionalmente quizás a lo mejor no lo explico de una manera como más, pero si alguien lo escucha y quiere profundizar un poquito más sobre el tema y se puede ayudar en este aspecto en algo, pues
para eso lo hago. Y no sé. Sí, Si tú me quieres preguntar algo más. O... sí, ¿cómo es tu vida ahora? ¡Ay, madre mía! Pues... Pregunta sorpresa. Menuda, La última pregunta, va, eso, ¿cómo es tu vida madre ahora? mía, menuda diferencia. Pues verás, aún me sigo haciendo la pregunta de cómo aguanté tanto tiempo y eso me va llevando en mi vida a dar nuevos pasos. Me doy cuenta de la parte positiva y la parte no tan positiva. Entonces eso me ha hecho ser introspectiva conmigo, darme cuenta de mis pros y de mis contras, por así decirlo, ¿no? Y en la totalidad, pues me está enseñando mucho porque, ¿cómo decirte? He simplificado mucho mi vida. Ya no hay ese cielo y ese infierno. Ya me he dado cuenta de lo que tengo que descartar, entonces me ayuda mucho a descartar. Entonces sigo el camino y me imagino pues que así seguirá mi vida, descartando cosas y quedándome con otras, pues un poquito en esa dualidad que todos vivimos, ¿no? Esto forma parte de mi camino, esto ya no, pero todo en general creo que forma parte de mi camino y sin eso no sería lo que soy ahora, que eso también es importante, ese conocimiento que me dio toda esa experiencia, pues mi vida es mucho más plena ahora. Porque si yo recuerdo antes de vivir toda esta experiencia, bueno, pues siempre tenía mis pajaritos en la cabeza de cómo sería, de cómo... pero me ha gustado mucho experimentar, dar esa fuerza a alguien y tener la fuerza de quitársela. Quiere decir, uno puede bajar hasta los mismos infiernos y el recorrido interno nos va a ir diciendo que somos ilimitados. ¿Cómo decirte? Mi vida ahora es muy diferente. Sin esa experiencia sé que no sería la misma persona. Veo un mundo de posibilidades delante de mí con la sensación de no ver las limitaciones. No tengo tanto miedo de y a por haber vivido eso, haberme visto en esa circunstancia tan fuerte, tan potente y sentir que la he vivido, la he sobrevivido. Es como darte la experiencia de estar contigo misma. Tú, para bien o para mal, pues tú te has llevado ahí, tú te has sacado, tú te has... ¿no? No sé explicarlo de otra manera. Sí, por eso hay que dar, y por eso hay que darles las gracias, ¿no? Encima de todo hay que darles las gracias por, ¿no? Por haber enseñado, ¿no? Ese tipo de experiencias. Sí, pero ya te digo, me queda la parte de la responsabilidad, que quizás la parte de responsabilidad de haber visto algo que sabes que pues es un atentado contra la libertad del ser humano, pero que a veces el ser humano damos esa libertad porque no tenemos el conocimiento suficiente o no tenemos la madurez suficiente o lo que sea suficiente, ¿no? Y yo creo que la forma de vivir que tenemos aquí en Occidente está planteado de una manera, y esto me lleva pues a pensar de qué manera puedes contribuir a la sociedad para que tengamos un conocimiento de nosotros, de qué manera se puede contribuir. Esto me lleva pues a hacerme preguntas de que para qué estoy aquí y que a dónde voy y que un poco Las en qué preguntas puedo servir. existenciales del ser humano. Pues Sí, de qué quédate puede servir tranquila. todo esto, ¿no? Quédate tranquila porque para eso hemos hecho este programa, ¿no? Para sacar un poco esa espinita y dar luz a todos los que escuchen, ¿no? Y estén pasando por algo similar y, ¿no? Y se les encienda esa pequeña bombilla que al menos les haga recapacitar y recapitular todo lo que están viendo, ¿no? Pues que O se han sepan pasado por algo. que me ha costado muchísimo hacerlo, tú lo sabes. Sí, lo sé y te di las gracias. Te di las gracias y te lo agradezco muchísimo. Te las doy a ti porque gracias a ti ha salido, a tu confianza y a todo ha salido. Pero bueno, que si alguien quiere profundizar un poquito más, ahí se puede hacer algún esquema un poco más, pues eso. Hay expertos en este tema, pero sé que hay expertos que no lo han vivido, que no han estado. Entonces, expertos de libros está bien, pero cuantas más personas hayan podido pasar esta situación, pues me imagino que no sé si me hago entender. Sí, No es lo lo mismo. importante son las experiencias. Si realmente lo que nos conecta, ¿no? Con otras personas y el poder ayudarlo, ya no es lo del libro, es la propia vivencia, ¿no? En carne y hueso y poder dar ese consejo. Pues muchísimas gracias, Sian,
¿no? Por tus Ya estás aquí de palabras, ¿no? corazón. Y por tu experiencia y por todo que, bueno, ya sabes que nos ha costado un poquito, pero al final lo hemos conseguido. Madre mía. Qué difícil que ha sido, pero bueno, bendito. Que muy necesario. Gracias por todo de corazón y un saludo a todos. Un saludo a todos, muy buenas noches. Buenas noches.